Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Puedes tomar tu asiento. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Estamos contentos, estamos bendecidos. Amén. Vamos a pedir una palabra por fe. Vamos a orar. Amén. Oramos con una palabra por fe y que el Señor nos hable en esta noche. ¿Quieres recibir palabra? Amén. Oramos. Padre, Dios eterno, alabamos y bendecimos tu nombre. Yo te doy gracias, Señor, porque tu pueblo se ha dado cita contigo. Te pido, Señor, que tú nos hables en esta noche, que sea tu Espíritu Santo, Padre, trayendo respuesta, trayendo sanidad, trayendo, Padre, lo que tú quieras. Quizás sanidad, restauración, liberación, lo que tú quieras, Señor. Aquí estamos para poder recibir tu palabra. Y en esta noche bendecimos la vida de Ama, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo a través de ella, dándonos una palabra. En el nombre bendito de Dios. Amén y amén. Ahora sí, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ahora sí. Gracias, gracias. Todos estamos para aprender, amén. Porque esta es una escuela. Esta es una escuela donde siempre tenemos que aprender y también ir pasando de grado, así como está la escuela primaria, amén, secundario y así. Vamos a buscar el libro de Daniel, Daniel 3. Daniel fue un profeta del Señor. Daniel tenía un espíritu superior, dice la Biblia. Y esto no significa que él era más entre los hombres o entre las mujeres, sino que tenía el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de que superior? ¿Sabes por qué? Porque tenemos una ventaja nosotros con las personas que no tienen al Espíritu Santo. Porque tener al Espíritu Santo es tenerlo todo. Porque cuando tú haces algo mal, ahí está el Espíritu Santo recordándote que eso está mal. Está latente ahí en tu corazón. O cuando quizás va a pasar algo grave, algún peligro, ahí está el Espíritu Santo advirtiéndote. Y tú sabes que por ahí no tienes que ir. Entonces, por eso es un espíritu superior. No significa que nosotros somos más que los del mundo, no. Sino que tenemos, gracias a Dios, el Espíritu Santo que nos guía y nos conduce. Esto lo dice la Biblia, si tú escudriñas la palabra, dice que Daniel tenía un espíritu superior. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y decimos, amén. Rescatados del horno de fuego. Es una tremenda palabra esta. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Amén, puedes tomar tu asiento. Qué duro, seguramente el corazón de este hombre que mandó hacer una estatua. Tenía tanto poder que mandó hacer una estatua. Y hay algo que Dios a nosotros nos advierte y advierte, en aquellos tiempos advirtió al pueblo de Israel, fue acerca de la idolatría, de tener estatuas, de tener dioses ajenos, de adorar a quien no tenemos que adorar. Nosotros únicamente tenemos que adorar a Dios. No tenemos que adorar a los hombres, no tenemos que adorar a las mujeres, ni siquiera tenemos que adorar a los pastores, no tenemos que adorar a los... porque es profeta. No, tenemos que adorar al Dios de los hombres. Porque los hombres somos hombres nomás. ¿Amén? El único poderoso, ¿quién es? Es Dios. Dios que nos puede levantar, nos puede restaurar, nos puede sanar, nos puede liberar, nos cubre con su sangre preciosa nuestro Dios. Y sabes, no solamente nosotros, el Señor nos advierte con tener estatuas en nuestra casa, quizás, sino también el Señor nos advierte de esa idolatría, por ejemplo, el gauchito Gil. ¿Cuántos hay que creen en esas cosas? Y Dios nos dice que a nosotros nuestro corazón no tiene que estar ahí. Al único que tenemos que adorar es a Dios. Por eso que hay algo que aprendí con la ayuda de Dios en estos años, es que yo no le digo a ningún hombre ni a ninguna mujer te adoro. Yo adoro a Dios nomás. Sí te puedo decir te amo, te quiero, te estimo, te aprecio, pero te adoro no, te adoro a Dios nomás. Porque son palabras que uno tiene que ir meditando si las estamos diciendo bien, si las estamos diciendo mal. Y otra idolatría que Dios nos advierte es también la idolatría que podemos tener acerca de los hijos. Por ejemplo, es lindo por
ahí hablar de los hijos, ¿verdad? De sus esfuerzos, de sus méritos, pero todo el tiempo, no sé, es que mi hijo le fue bien acá, no, es que mi hijo, mi hija, eso es idolatría. O mi mamá, mi papá, mi mamá, no hay que tener idolatría hacia el hombre o hacia la mujer. Cuando tú tengas la oportunidad de hablar con alguien, aprovecha de hablar de Cristo, porque tú no sabes cómo está esa persona, y quizás esa persona está necesitando una palabra de aliento. Imagínate, y tú estás hablando de tus hijos, o yo. Es lindo hablar de los hijos, sí, yo sé que sí, pero cuando tú puedas, aprovecha de hablar de Cristo. Aunque sea que se te escape, Cristo te ama, y le vas a cambiar el día a muchas personas, Dios a través de ti. ¿Amén? Esto es verdad. Dios se va a encargar de tus hijos, los cuida, los mima. Claro que sí, están con salud, están bendecidos. Tú encárgate de hablar de Cristo. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Este rey ya había construido una estatua. Meditaba yo en estos días esta estatua que se hizo en Cutralcó. ¿Todos la han visto? Y yo decía, qué triste, porque la gente va ahí y eso fomenta más la idolatría. Pero bendecimos a esa ciudad, amén. No lo juzgamos, bendecimos. Y que en nuestro corazón esté la idolatría. Y dice que este rey mandó a llamar a todos para que vean esa estatua. ¿Hoy día saber una estatua si te llaman? Yo creo que no. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Tenía una orden por este pregonero, dice, que anunciaba. Dijo, cuando comience a sonar el tamboril, la flauta, todos van a ir y adorar la estatua. Eso estaba anunciando. Por eso que el pueblo de Dios tiene que tener cuidado a dónde va. Si a ti te invitan a caminar por esa Virgen, no sé, o por el Caucito Gil, ¿tú irías? Aunque sea por acompañar. No. Amén. No. Cristo vive. Y cualquiera que no se postre, esta era una orden dada por el rey Nabucodonosor. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Si a ti, iglesia, vienen y te dan una oferta y te dicen, mira, te voy a pagar no sé cuántos millones y tenés que postrarte y adorar a esa estatua, ¿tú lo harías? No, porque Dios nos está diciendo que no tendrás a dioses ajenos delante de mí, sino que solamente a Él adoraremos. Ni siquiera adores, ni siquiera tengas admiración por los hombres o por las mujeres. Mirá cómo profetiza, mirá cómo predica. No, es Dios a través de los hombres. Sí, hay que honrar a los hermanos, a los pastores, pero más de eso no. No hay que idolatrarlos, porque muchos los idolatran. Y no es así. Hay que adorar a Dios únicamente. Dice el Salmo 115, dice que estas estatuas tienen boca y no hablan. Y nuestro Dios sí tiene boca y nos habla, porque nos está hablando en esta noche a través de su palabra. Porque aunque la palabra fue escrita hace muchísimos años atrás, la palabra sigue vigente. Porque la palabra de Dios no es como un diario, porque la palabra de Dios siempre está ahí guiándonos, direccionándonos. Amén. Y dice que tienen manos y no pueden palpar. Dice esto en Salmo 115. Dice que tienen pies y no pueden andar. Y no si es algo hecho por hombre o por los hombres.
¿Cómo podemos adorar algo de madera, algo de yeso? ¿Por qué? ¿Por qué será esto? ¿Sabes por qué? Porque el hombre y la mujer necesitan depositar su confianza en algo. Entonces, ¿qué pasa? Viene Satanás con ceguera espiritual y la gente va y le reza a cualquier santo. ¿Qué pasa ahí? Todo esto es permitido por Dios, porque es Dios quien realmente sana. Pero la persona piensa que fue esa madera, que fue esa estatua, y caminan, pero ¿cuántos que caminan por recibir sanidad? Y habiendo tantas iglesias, tantas familias donde el Espíritu Santo está ahí, y Dios dice, vengan, que yo los sano, que no importa cómo estés, que yo te voy a recibir así con amor, y te voy a abrazar, y te voy a contener, y voy a estar para ti. Pero clamamos por esas almas, amén, que Dios las haga libres de la esclavitud del pecado, por lo cual al oír todos los pueblos el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Qué falta de conocimiento, ¿verdad? Dice su palabra, mi pueblo no perezca por falta de conocimiento. Que nosotros no erremos por falta de conocimiento. Y Dios en esta noche nos está advirtiendo la idolatría que no tiene que estar en nuestro corazón. Recuerdo un pasaje también en el Apocalipsis, cuando Juan quiso adorar al ángel. Dice el Apocalipsis, el ángel le dijo, no, Juan, le dijo, yo soy consiervo tuyo, tenemos que adorar a Dios únicamente. El ángel le dijo así a Juan, a mí no me adores, a Dios únicamente. Y adorar a Dios por sobre todas las cosas. Hoy meditaba y me pongo contento. Nuestro hermano Héctor llegó a la casa de Dios y aún así como se siente él, y cada uno también está pasando por algo diferente, amén. Por sobre todas las cosas buscar de Dios, porque no hay otra mejor cosa, amén. En el mundo nada bueno hay, como lo decimos, y siempre ahí está el Señor esperándote. Siempre está el Señor esperándote con una bendición en cada reunión. ¿Lo das por hecho? Amén. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron, Rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive. Tú, oh Rey, has dado una orden. Ahí habían unos, como dice, unos maliciosos. Fueron y le dijeron al Rey, ¿sabes qué, Rey? Por allá hay 3 varones que no quieren adorar a la estatua que tú has creado. Fueron maliciosamente, dice la palabra. Y dice, tú, oh Rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, no adorabas en ese momento, ¿y dónde lo mandaban? Al horno de fuego. Y dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Son 3. Sadrach, ayúdanos a leerlo. Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios? Si te das cuenta, Dios está con minúscula. ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Iglesia, hay algo, mira, chiquitito solamente. Cuando tú escribas Dios, nuestro Dios, ¿cómo lo tienes que escribir? Con mayúscula. Y los dioses, los otros dioses, ¿cómo es? Con minúscula. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que
aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, dijeron estos tres varones, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Iglesia, esta noche el Señor una vez más nos recuerda que eso que tú estás pasando, el Señor te puede librar. De este rey, nosotros no tenemos que tenerle miedo a ninguna o temor a ninguna circunstancia. Ahí va a estar Dios para ayudarnos, para levantarnos. Amén. Ahora el Señor se preocupa por ti, por aquello que te hace falta. Si el Señor alimenta las aves del cielo, de este rey, nosotros no tenemos que tenerle miedo a ninguna o temor a ninguna circunstancia. Ahí va a estar Dios para ayudarnos, para levantarnos. Amén. Ahora el Señor se preocupa por ti, por aquello que te hace falta. Si el Señor alimenta las aves del cielo, y tú y yo somos un pueblo escogido, todo lo que nosotros necesitemos, ahí el Señor va a estar. Aún si vas a un lugar y te hacen la guerra, el Señor tiene poder para cerrar esas bocas. Porque muchas veces vamos a lugares y están murmurando y nos están diciendo cosas para hacernos sentir mal. Pero tú comienzas a orar antes de ir a aquel lugar y el diablo se tiene que enmudecer. Y si no sepas, el 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es importante, el tener la convicción de que Dios es real y que a nadie más que a Él lo vamos a adorar. Así como lo tuvieron estos hombres, así tenemos que ser nosotros. Muchas veces el pueblo de Dios cae en lugares donde no tiene que caer. A veces vienen las enfermedades. ¿Y dónde va el pueblo de Dios? Lo rápido, lo fácil, a los curanderos. Pero Dios dice: no, yo los puedo sanar, dice Dios. Todas estas cosas tenemos que tener cuidado. Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase, 7 veces más de lo acostumbrado, y mató a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces dice: estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ellos iban confiando que Dios lo iba a liberar de eso, porque el rey se enojó contra ellos, porque ellos dijeron: no, yo no voy a adorar ninguna estatua, no vamos a adorar ninguna estatua, solamente vamos a adorar a Dios. Mandanos los que quieran, pero yo sigo firme, no voy a adorar esa estatua, voy a adorar a Dios. ¿Y qué hizo el rey? Los metió al horno de fuego. ¿Habrá estado ahí el Señor con ellos? Mira, iglesia, la palabra de Dios, esto que estamos leyendo, no es una historia inventada, no es una fábula, esto es verdad. Y Dios nos está diciendo que Él tiene poder para librarnos, tiene poder para librarte de esa situación. Claro que sí. En estos tiempos, en todos estos años de vida, Dios ha estado ahí para mí. Y lo doy por hecho. Que Dios ha estado ahí sosteniéndome. Esas veces que no he dado más, que he querido tirar la toalla, esas veces que he llorado, Dios ha estado ahí. Cuando he llorado, mis lágrimas que no han parado, y comenzado a cantar alabanzas, y ahí vienen las fuerzas. Y Dios me recuerda: yo estoy contigo. Y al otro día están las fuerzas para continuar. Pero está en ti y en mí de buscar al Señor. No hay otra. Dios está con su pueblo. Eso nos recuerda esta noche. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está conmigo, di. Dios está conmigo. Estamos tan bendecidos, iglesia, que a veces no lo notamos. Tus hijos, la salud impecable. Y cuando hablo de salud me refiero a que no hay ningún paralítico, no hay ninguno de ese tipo de enfermedad. Sí puede haber algún resfriado o algo, porque son niños, ¿verdad? Aún hasta los grandes. Pero la salud impecable, los chicos, tú, tu familia. Y le damos gracias al Señor por eso. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado al Sadrac, Mesac y Abednego. El rey puso hombres muy grandes para meter
a los 3 varones hijos de Dios en el horno, ¿verdad? Y dice que cuando fueron a meterlos al horno, estos hombres grandes murieron al instante, porque era tan caliente, tanto eso, la llama, que murieron. Y dice, y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Los 3 varones ya estaban en el horno de fuego. Y dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Es tremendo lo que pasó ese día. Pasaron estos 3 varones y ahí estaba Jesús con ellos. Ellos no se quemaron. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero ahí está Jesús respaldándote, ayudándote, levantándote. Y no dudes de su poder, no dudes de su amor, no dudes de su compañía, porque Él está contigo, así como estuvo con esos varones. Estos varones tuvieron fe. El Señor nos dice esta noche, ten fe, porque yo estoy contigo. Amén. Cristo vive. Y dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervo de Dios, del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Aunque el pueblo de Dios pase por el fuego, por lugares tenebrosos, ahí va a estar Cristo. Por lugares tenebrosos, ahí va a estar Cristo. Y aunque todo lo que el enemigo ha intentado en este tiempo, porque el enemigo muchas veces trama cosas, hace estrategias para que tú y yo no avancemos. Todo eso en el nombre de Jesús se tiene que deshacer. En el nombre de Jesús. Porque ahí está Cristo con nosotros. Estaron los sátrapas, los gobernadores, el 27 fue bello, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. El diablo se enoja tanto cuando tú y yo adoramos a Dios, porque acá se enojaron con estos varones. Cuando tú llegas a la iglesia vienes a buscar bendición, ¿verdad? Pero el diablo se enoja tanto, pero que se enoje, que murmure, que critique. La iglesia de Cristo tiene que seguir perseverando, buscando más de Dios. Y todos esos brujos, brujas, hechiceros, bandas que largan cosas, no van a poder contra el pueblo de Dios. Porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos dijo a través de su palabra. Dice que ni aún sus pelos se quemaron. Esas personas que muchas veces nos hacen daño, ¿no? Cualquier cosita chiquitita o grande y están ahí metiendo y haciéndonos daño, ¿verdad? A veces nos topamos con estas personas y dicen, ¿qué le pasó si yo le hice esto y anda así? Que Dios está contigo. Le mandé esto y mirá cómo está y está sonriendo. Que Dios está contigo. Y de eso no tienes que tener duda. Quizás alguno puede ir o en mi caso, no sé, a ver cualquier caricia, a ver, te pinchan la moto de malo. Mira, está sonriendo. Anda caminando y mira, está sonriendo. Es Dios con nosotros. Porque a nosotros lo material no nos importa, ¿verdad? Nos puede faltar todo, pero Cristo está. Y cuando está Cristo, lo está todo. La paz que nosotros tenemos, el mundo no la tiene. Nosotros nos acostamos, dormimos en paz, porque está Cristo a nuestro lado. Y por eso que no nos quieren, los bendecimos. Porque hay muchos que no nos quieren, pero nosotros los bendecimos. Oramos por ellos. Y dijo, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El ángel dice que los libró. Poder de Dios los libró. Y el Señor en esta noche también nos dice que muchas veces Él nos ha librado de accidentes. Su mano poderosa estaba ahí. El Señor, yo sé que a mí me ha librado con su mano poderosa de accidentes, de muchas enfermedades graves. Ahí estuvo el Señor conmigo, librándome. Y yo sé que contigo también. Los ángeles existen. ¿Tú lo crees?
que se está diciendo, bueno, ¿qué está hablando esta mujer? Pídele al Señor y el Señor te va a ministrar. Porque Dios no tiene para uno, tiene para todos. Yo he estado acostada, durmiendo, y he visto ángeles, así como te estoy viendo a ti, y lo digo naturalmente, porque sé que los ángeles existen y están ahí cuidándonos, aun cuando el pueblo de Dios duerme. Porque su palabra dice que es aquí que el Dios de Israel no duerme. Nosotros necesitamos descansar, necesitamos comer, necesitamos nuestros recreos por ahí, nuestros paseos. Pero Dios no duerme, Dios está ahí con su pueblo, cuidándonos. Y dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Ahí supo este rey que el único verdadero Dios es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Está contigo. No dudes, no dudes. Amén. Recuerdo cuando era más, con esto terminamos la predicación, cuando era más pequeña, yo me empecé a preocupar por muchas cosas. Me empecé a preocupar por mi vestimenta, me empecé a preocupar por muchas cosas. Y el Señor me mostraba en un sueño que entraba en una iglesia y había un varón allí, me llamó y oró por mí. El Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo muchas cosas. Me empecé a preocupar por mi vestimenta, me empecé a preocupar por muchas cosas. Y el Señor me mostraba en un sueño que entraba en una iglesia y había un varón allí, me llamó y oró por mí. El Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, yo sé, me dijo, lo que a ti te hace falta. Yo sé. Y yo me preocupo, me dijo, por eso que tú anhelas, que tú necesitas también. Dios está contigo, iglesia. No lo dudes. Clama y el Señor va a abrir puertas. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Oramos? ¿Te gustó la palabra? ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, nosotros queremos ser como estos tres varones, como Sadrach, Mesach y Abednego. No queremos adorar a otros dioses, no queremos adorar a las personas, Señor. Y perdónanos si en nuestra vida quizás hubo idolatría. Y si no la hubo, te damos gracias, Señor, porque tú siempre has estado ahí para enseñarnos, direccionarnos. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que tú bendigas estas almas que han llegado, porque son valiosas para ti, porque un alma vale más que toda la plata y el oro que hay en este mundo. Gracias, Señor, por estas almas que son importantes para ti. Padre, te pedimos que los cielos se abran, Señor, y que tu bendición sea derramada sobre cada hijo que te busca. Bendecimos a Héctor, levántalo, Señor, con poder, con gloria. Te pedimos por Miriam, por los niños, Señor, por todos los que están aquí. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.